Buenos días y nosotros le vamos a hablar sobre la planeación de capacidad. A continuación, mi compañero Jonathan va a hablar un poco sobre el tema. Conceptos generales. La capacidad es la posibilidad máxima productiva o de conversión que se dispone para llevar a cabo el proceso de una empresa industrial. La capacidad es más bien la salida o número de unidades que puede tener o recibir una instalación en un periodo determinado. Eh, el estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de uso que se hace cada uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. Dice, la capacidad pues es la suficiencia de un recurso de manufactura o de servicio, como una instalación o un proceso. La capacidad se puede considerar o medir en una o dos formas, como el índice máximo de producción y como unidades en la disponibilidad de recursos. Definición de capacidad. Es la cantidad de producto que se obtiene de un proceso por unidad de tiempo. Es el más alto nivel de producción que una compañía puede sostener razonablemente, con horarios razonablemente realistas para su personal y con el equipo que posee. Se define como la facultad para tener, recibir o almacenar o dar cabida. En los negocios es un sentido general. Se suele considerar como cantidad de producción que un sistema es capaz de generar durante un periodo específico. Como ya les había mencionado, se puede medir en una de dos formas, como el índice máximo de producción o como unidades de la disponibilidad del recurso. ¿Cómo se puede medir la capacidad? La capacidad puede ser medida en términos de medidas de insumo. Ejemplo, un despacho de abogados puede expresar su capacidad en términos del número de abogados empleados. Cuando las unidades producidas son más diversas, es común utilizar una medida de la disponibilidad del recurso limitante como medida de la capacidad. Entonces, una estimación de la capacidad puede ser medida en términos de insumos o los productos que posee la conversión. Bueno, la capacidad efectiva es la capacidad que una empresa alcanza dadas las restricciones de operaciones existentes. A menudo la capacidad efectiva es menor que la capacidad diseñada debido a que las instalaciones se diseñaron para una versión anterior del producto o para una mezcla de productos diferente que la que se produce en ese momento. Aguanten que estoy teniendo problemas.
La capacidad diseñada es la máxima producción teórica que se puede alcanzar bajo condiciones ideales. Por ejemplo, el número de pupitres en una escuela durante una jornada escolar o el volumen de producción de una impresora de manera continua en una empresa de litografía. Alcanzar esta capacidad implicaría que las máquinas estuvieran constantemente en funcionamiento sobre el periodo del trabajo y que la mano de obra labore con máxima eficacia. ¿Cómo se puede medir la capacidad? La capacidad resulta pues muy sencillo porque es el número máximo de unidades producidas en un tiempo específico. Para otras organizaciones, determinar la capacidad puede ser más difícil. Por ejemplo, la capacidad se puede medir en términos de camas, o sea, en un hospital, miembros activos en una iglesia o tamaño de los salones de clase en una escuela. Otras organizaciones usan el tiempo de trabajo total disponible como medida de capacidad global. Capacidad nominal. Es la capacidad de producción que se tiene en la maquinaria o el equipo, es decir, cuánto puede producir si opera a toda su capacidad. Como podemos ver, nos muestra la siguiente fórmula que se representa en porcentaje. Nominal es igual al pronóstico de producción sobre la capacidad efectiva menor que 1, capacidad insuficiente. Consideración sobre la capacidad. La planeación o consideración y administración de la capacidad es una actividad de planificación y gestión que pretende garantizar la correcta proporción entre la demanda de productos y los servicios y la capacidad de producción o prestación de un servicio por parte de una compañía. El audio, compañero. Economías de escala. En microeconomía se entiende por economía de escala el poder que tiene una empresa cuando alcanza un ritmo óptimo de producción para ir produciendo más a menor costo. Puesto que a medida que la producción en una empresa crece, sus costos por unidad de producción se reducen. Cuanto más se produce, menos cuesta producir cada unidad. Tipos de economía de escala. Los tipos de economía de escala son dos, las internas y las externas. Las internas se refieren a una situación donde por acciones de la empresa se generan economías de escala. Así, con un aumento en el volumen de producción, disminuye el coste de fabricar una unidad adicional de la mercancía. Las externas. Las economías externas de escala corresponden a una situación en la que para todos los competidores de una industria, el coste de fabricar una nueva unidad irá cayendo en la medida que aumente el volumen de la producción. Esto por factores externos a las propias empresas. Efecto de las economías de escala en el costo unitario. Se dice que el costo por unidad producida será menor cuanto más produzcamos. Por el cálculo se hace una medida dividiendo el gasto de la maquinaria entre el número de productos que hemos fabricado. Por ello, cuanto más productos se elaboren, más barato resulta fabricar cada unidad. Manejo de la demanda. Podemos definir a la administración de la demanda
como un proceso que gestiona flujos de materiales e información a través de los procesos del negocio, internos y externos, para responder rentablemente a la demanda del mercado. Por lo tanto, la gestión y manejo correcto de la demanda no depende solamente de un eslabón de la cadena de suministro, sino de todas las áreas involucradas. Y bueno, así terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.